¿cómo se clasifica? Un ejemplo, podemos clasificar según la forma farmacéutica, como vemos ahí en el documento, en sólido, líquido, gaseoso, semisólido, ¿verdad? Según las vías de administración oral, rectal, intramuscular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera sencilla de nosotros clasificar los medicamentos, ¿verdad? Para uno organizarlo dentro de la farmacia. Entonces, también los podemos clasificar, como lo vemos aquí, por los grupos terapéuticos. Un ejemplo, analgésicos, los medicamentos que son analgésicos los vamos a poner con los analgésicos, lo que son antibióticos con los antibióticos y así sucesivamente. Entonces, también lo podemos clasificar en 6 grandes grupos. Los medicamentos orales con los que son orales, inyectables con los inyectables. Las soluciones de perfusión, recuerden que son, un ejemplo, la solución salina, la solución dextrosa, la que se utilizan para hidratar, el Jarlat. La vacuna también la podemos poner en un lado, la vacuna y sueros, medicamentos de uso externo y antisépticos se pueden poner, ¿verdad?, en un anaquel específico. Y los desinfectantes. Entonces, una manera de clasificar los medicamentos. Aquí vamos a hablar un poco de el uso. Ya yo le definí a ustedes lo que es un medicamento. Un medicamento, ¿verdad?, es una sustancia que se utiliza para curar, detener, prevenir y aliviar los síntomas de las enfermedades. Yo le dije también que los medicamentos se utilizan para modificar estados fisiológicos. Entonces, aquí vemos como algunas técnicas de cómo organizar los medicamentos, ¿verdad? Por las características propias del medicamento. Por ejemplo, los jarabes, emulsiones, soluciones se deben de colocar arriba porque son medicamentos que ocupan muchos espacios, ¿verdad? La ampolla que vienen empaquetadas en los blitzes, la tableta ocupan menos espacio porque ustedes saben que una cajita trae varios medicamentos. Algo importante que hay que tener en cuenta es que siempre de los almacenes solamente se toman 6 muestras de cada medicamento. ¿De acuerdo? Si son los que vienen en cajita, pues usted debe tomar 3 o 4 cajas, porque saben que a veces esas cajas se venden muchísimo. Y la persona a veces con un blister trae 10 pastillas. Entonces, hay personas que compran, un ejemplo, de tratamiento para el hipertenso, son 30 pastillas que deben de tomarse al día. Otra más técnica es organizarlo por el número de personas que permanecen en el sitio de almacenamiento. También por la forma de compra. A mayor forma de compra, ¿verdad?, se necesita más espacio y se debe de tener una organización más estricta. También por el número de insumos. Recuerden que hay farmacias que manejan más insumos. Un ejemplo como Farmaconar. Farmaconar maneja muchos insumos siempre. Entonces, Farmaconar no más vende insumos, no vende medicamentos. Entonces, se debe tener mucho espacio para los insumos ocupan mucho espacio. Se debe tomar en cuenta también el crecimiento de la institución. A mayor crecimiento, entonces se necesita más espacio. Un ejemplo, aquí ustedes ven en esta farmacia cómo están organizados. La boca, ¿verdad? La higiene, piel, higiene íntima, pero recuerden que esos son productos para farmacia la mayoría. ¿De acuerdo? Agua bucal y eso. Entonces, un almacén exiguo favorece el orden y ayuda, ¿verdad?, al trabajo. El área de almacén debe tener aproximadamente 3 metros cuadrados de superficie por 1 metro, ¿verdad?, de superficie de almacenamiento. Miren aquí una imagen de cómo debe de estar el almacén, ¿verdad? Primero, la iluminación. Debe estar bien iluminado. Y la altura de los estantes, ¿verdad? Y la organización, eso que se ve como una área de trabajo. El piso, ustedes lo ven que no está ocupado, hay una caja, no hay nada en el medio. Y las personas pueden fluir. Ahí un ejemplo, caben 2 personas. Pueden y no se chocan, ¿de acuerdo? Porque hay espacio suficiente para cruzar, para transitar, para el libre tránsito de los empleados que trabajan ahí. Entonces, eso ya lo hablamos de cómo se deben almacenar los medicamentos. Entonces, miren, aquí yo les pregunto a ustedes, según lo que yo les he explicado, ¿qué
condiciones ustedes pueden observar en esa farmacia levantando la mano? ¿Qué condiciones? ¿Qué cosas no están bien en esa farmacia? ¿Qué, Angie? Dígame. La organización está todo muy, bueno, por lo que yo veo la organización, Exacto. ¿Qué más? Alexa, dígame. Creo que me estás tratando el que está vendiendo está como en desnudo o en boxe, no se ve bien, no se le ven las piernas. Ok. ¿Qué más? Miren, recuerden que yo le dije a ustedes que los medicamentos no deben de estar pegados de la pared. Eso yo lo expliqué en la clase pasada. Eso que ustedes deben estar en palometa ahí, enganchado en la pared, se está pegado a la pared. Si la pared tiene filtraciones, ¿qué te cree que van a pasar con esos medicamentos que están ahí? Se van a mojar, ¿verdad? Entonces, otra cosa es la vestimenta. El don tiene la bata abierta, él tiene guante ahí, sí, pero no está correcto porque debe de tener su bata cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, y esos guantes lo tiene como sucio. La distancia del suelo, aquí ustedes ven cómo están los medicamentos. Yo dije que dice que a 20 centímetros del suelo y deben de estar separados de la pared a 60 centímetros los medicamentos. Entonces, esos medicamentos que ustedes ven ahí no están bien almacenados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están pegados de la pared. Alexa, pon el micrófono en silencio, por favor. Entonces, aquí vemos un croquis de cómo se debe organizar el almacén. Regularmente el almacén debe tener una sola puerta de entrada. ¿Quién me dice por qué debe de tener una puerta de entrada? Levantando la mano. Y me dice por qué el almacén solo debe tener una puerta de entrada. Jamie, dígame. Jamie, Yo no sabría decirle, diga. no sabría decirle porque solamente debe tener una puerta. Y que Angie, juéguesela. Helen, dígame. no se supone que la puerta para el almacén es solamente para el personal autorizado. Para. El personal autorizado. Va más o menos por ahí. Por ahí va. Está caliente, caliente, caliente. Señores, así se tiene más control de seguridad. Si solamente hay una puerta, ¿verdad? Se revisa todo el que entra y todo el que sale, porque recuerden que los medicamentos, por ejemplo, un blister, te agarra y se lo echa en una cartera. ¿Y quién se da cuenta de lo que usted se llevó de él? Entonces se tiene mayor control de seguridad. Un ejemplo, ustedes ven aquí en el croquis almacén de llegada, ¿verdad? Y el que viene, llegó un pedido, se pone en el almacén de llegada. Entonces, el que trabaja. Algo importante que hay que destacar antes de continuar es que en el almacén debe existir un personal solamente para eso, para almacén, para organizar el almacén y para despachar. Porque ustedes saben que hay mucha gente entrando, no se tiene un control estricto. Entonces, por eso, incluso a veces a las personas se les despacha de la puerta. No sé si ustedes han ido a la farmacia de clínica o de hospitales. Ustedes ven que siempre se les despacha de la puerta. Nadie tiene acceso a entrar dentro del almacén. O sea, ustedes ven un ejemplo donde se ponen las soluciones de perfusiones, los que van en frío, los inyectables, los estupefacientes, eso se debe tener control de eso. Y solamente una sola persona que debe tener la llave de donde están los estupefacientes.
medicamentos de uso externo, material, ¿verdad? Hay material, los orales, cajas vacías y el almacén de salida. Un ejemplo, uno trabaja aquí en la zona, va al área de despacho y de ahí se lleva al área de salida y se le da a los, ¿verdad? A los que vayan a los farmacéuticos que vayan a buscar los pedidos. Este otro tipo de organización es casi parecida, pero aquí ustedes ven que cambia, un ejemplo, el área de los estupefacientes y frigoríficos. Y los anaqueles se ponen de manera horizontal, es decir, que no se ponen cerca de la pared. La área de despacho también está separada de la zona de trabajo. Entonces, miren aquí un ejemplo de cómo se organizan, ¿verdad?, de manera correcta los medicamentos. Ustedes ven que hasta los códigos están hacia afuera y se ven hasta por colores. La cajita, miren esos jarabitos que bien organizaditos se ven. Entonces, la limpieza, ¿verdad? La farmacia debe dar una imagen de higiene, pulcritud y celeridad. Yo le dije que la farmacia debe limpiar a la entrada y a la salida, o solamente, por ejemplo, se limpia la entrada antes de entrar o antes de salir. Entonces, siempre se debe la farmacia, todos los días. Se debe hacer también, una vez a la semana, se debe hacer una limpieza profunda y se deben de limpiar, ¿verdad?, con hipoclorito o con desinfectante, porque tú sabes que el cloro o la lejía matan todas las bacterias, el pH bacteriano. También la farmacia se debe mantener aromatizada porque eso, ¿verdad? No solamente que huele a medicina, hay como unos dispersadores que cada una hora le tienen una fragancia agradable y eso mantiene la farmacia olorosa, se debe mantener aromatizada. Entonces, vamos a la siguiente, a lo que vamos a seguir presentando. Estoy aquí todavía. Entonces, miren aquí, vamos a hablar un poquito sobre la conservación. La conservación ayuda, ¿verdad?, a mantener el buen estado de los medicamentos dentro de la farmacia y dentro del almacén. Entonces, para uno poder conservar los medicamentos, debe utilizar, ¿verdad?, el estante, que nos ayuda a organizar. Los estantes regularmente se hacen de madera tratada, o también se utilizan los anaqueles. Los anaqueles son de aluminio. ¿Qué desventaja tienen los anaqueles? Que los anaqueles, al ser de aluminio, no se le puede poner muchas cosas encima porque a veces se dobla. ¿De acuerdo? Desventaja del estante. Ustedes saben que se hace de madera. A la madera a veces le caen termitas y eso. Entonces uno siempre, dentro de la farmacia, ustedes también siempre deben de tratar, siempre de vigilar que el anaquel esté en buen estado y que los estantes también estén en buen estado. Siempre, ustedes de que no tengo, un ejemplo, porque a veces cuando trapean, le pasan los apes cerca, ¿verdad? Y tú sabes que el hierro con la humedad también se corroe y hay que tener mucho eso en cuenta. A veces también hay que sacarlo, pintarlo, ¿verdad?, que tener los medicamentos que tienen
y darle una pinturita para mantenerlo, ¿verdad? Contra óxido y eso. Entonces, es importante, ¿verdad?, proteger los medicamentos, la exposición directa al sol. Un ejemplo, si ustedes van a tener medicamentos en vitrinas, solamente se ponen la caja vacía, no se dónde poner medicamentos, porque a veces cuando le da el sol, entonces esto se daña, tienden a denaturalizarse. Para los insumos, yo dije que en la farmacia debe existir una área que solamente tenga los insumos terapéuticos. Entonces, para uno poder almacenar los medicamentos, uno debe de conocerlos. Entonces, cuando hablamos de manejo de medicamentos, yo les expliqué todo eso. Entonces, ¿qué información nosotros debemos conocer de los medicamentos? Un ejemplo, conocer su nombre genérico, su nombre comercial, todo un ejemplo que a veces cuando usted tenga una farmacia, usted tiene que saber del acetaminofén, cuáles son los principales nombres comerciales que se utilizan. Del ibuprofeno, cuáles son los principales nombres comerciales. Usted debe de conocerlos. Y cuáles son los genéricos. ¿De acuerdo? Es importante. Entonces, también debemos conocer el propósito. ¿Para qué se utiliza ese medicamento? Los efectos secundarios del medicamento. Porque a veces, aunque ustedes no lo crean, si el medicamento está mal almacenado y le causa algún efecto secundario al paciente, ¿verdad?, una reacción, debemos de conocer cuáles son los efectos secundarios de ese medicamento, porque, y si no eran esos efectos secundarios que causaba, ¿de acuerdo? Serán diferentes a lo que está presentando el paciente. Entonces, por eso se debe de conocer. Algo importantísimo también en la apariencia. Un ejemplo, usted tiene un Ambrosol almacenado en la farmacia, usted sabe que el Ambrosol viene cristalino y usted lo ve de color, qué sé yo, marrón. Entonces, se supone que ese medicamento está dañado. Recuerden que los medicamentos mal almacenados se dañan antes de la fecha de vencimiento, se pueden dañar. Por ejemplo, la importancia de uno conocer. Entonces, también las condiciones de cómo se debe almacenar ese medicamento, debemos de conocerlo. Un ejemplo, si se deben de mantener en frío, si se deben mantener congelados, si se deben de mantener a temperatura ambiente. Entonces, el envase, nosotros debemos de leer el envase, la simbología que tiene y el prospecto, ¿de acuerdo? También debemos de conocer la fecha de caducidad de esos medicamentos y los cuidados que se deben de tener durante el transporte. Otra cosa es, un ejemplo, principalmente durante el transporte, los medicamentos se debe de evitar que le dé el calor, las altas temperaturas. Entonces, esto es sobre el almacén, ¿verdad? Cuando uno almacena en tarima, que un ejemplo, la altura, 2.5 metros, a la que se deben de colocar las cajas, a 30 centímetros de la pared, 10 centímetros del suelo. Y con la fecha, ¿verdad?, las etiquetas y la fecha de expiración hacia afuera, que se vean, que no lo pueda ver porque así usted va y la monitoriza. Entonces, siempre verificar las fechas de expiración en los medicamentos. Otra cosa importantísima es la rotación de existencia. ¿A qué se refiere la rotación de las existencias? A que todo lo que está cerca, todo medicamento que está cerca de la fecha de vencimiento se debe de colocar delante. Dígame, Wanda. Está bien, maestro, eso era lo que yo iba a hablar sobre la fecha. Ok. Todo lo que está próximo a esperar se debe de colocar delante. Algo importante que ustedes deben de saber es que el que un medicamento le llegue nuevo a usted a una farmacia no significa que ese medicamento no esté próximo a vencer. Siempre usted cuando reciba un pedido debe de conocer la fecha de vencimiento, revisar la fecha de vencimiento de ese medicamento. ¿Qué, Angie, está levantando la mano? Sí, maestro, le quería hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. Después que un medicamento se vence, se le da 3 meses. Es lo que tengo entendido, que se le da 3 meses
Sí, Yo quiero saber si ok. sí. Recuerden un ejemplo que también, algo importante, que los medicamentos sólidos tienen una caducidad de 5 años, entre 5 y 6 años. Entonces, es bastante largo. Y después de esos 5 años, entonces tienen 3 meses. Helen, ¿te quieres preguntar algo? Helen, para cómo se le quedó la mano levantada. Entonces, continuamos. Desea que la rotación de la existencia es eso, ¿verdad? Los que están próximos a esperar se deben de poner delante. Ustedes van a ver muchas farmacias también, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar, que ellos lo que hacen es que a veces lo ponen en una mesa, los que están próximos a esperar, o también lo ponen en oferta, ¿verdad? Para que los pacientes lo consuman, o hacen operativos con eso, muchas cosas. Hasta los laboratorios, cuando ustedes ven que los visitadores médicos están en operativo, en los hospitales, en la clínica, porque a veces muchos de los medicamentos están próximos a vencer, entonces ellos, ¿verdad? Para darle salida, hacen operativo. O sea, aquí vemos un ejemplo que siempre el almacén se debe de monitorizar. Esas tablillas que se utilizan ahí para registrar los medicamentos, las condiciones y todo eso. Ustedes ven que los árabes ahí están colocados encima. Entonces, saben que un ejemplo, los medicamentos los podemos organizar por orden alfabético, por categoría, por grupo terapéutico. Genes entró ahora. Por grupo terapéutico, los inyectables en un lado. No voy a redundar mucho en eso. Entonces, sí, un ejemplo con los medicamentos, con los estupefacientes, se debe de tener especial cuidado. ¿A qué me refiero con eso? Que solamente una persona debe de tener la llave, ¿verdad? Donde se guardan esos medicamentos. Un ejemplo, la morfina, los preparados del opio, la de morfina, papaverón, hidrocodona, la oxicodona, la dipirona, dipopanona, tramadol, ¿verdad? Que son medicamentos controlados. Los opioides también y los psicotrópicos, como un ejemplo como la benzodiazepina. Son medicamentos que siempre se debe de mantener controlados. Entonces, miren un ejemplo, como un almacén así, se debe mantener. A veces ahí tengo una vitrina específica. También con los medicamentos que son inflamables, se debe de tener cuidado. Y identificarse de esos medicamentos se tienen porque son muy volátiles. También hay que tener especial cuidado con las sustancias corrosivas. Esto es importantísimo. Yo le puse el ejemplo aquí de la botica, ¿verdad? Que ellos tienen una lista de todos los medicamentos que ellos tienen. Entonces, en la farmacia debe de existir una lista de todos los medicamentos que ellos tienen disponibles ahí, ¿verdad? Para la venta. Entonces, ¿qué debemos vigilar para mantener la estabilidad de los productos? Ejemplo, que el recipiente no esté roto, no esté rasgado, principalmente en las ampollas. Los líquidos, ¿verdad? La decoloración, si hay turbidez dentro del frasco, si hay sedimento abajo, si la presina ustedes ven ahí está rota, si se van rajaduras en los frascos en la polla, si hay humedad, presencia de humedad. Cuando hay humedad ustedes ven que la etiqueta está borrosa, principalmente cuando la gente pone los medicamentos dentro de las neveras, ¿verdad? Entonces se debe de tener especial cuidado. Usted no le va a dar un medicamento a un paciente, ¿verdad? En esas condiciones. La etiqueta rota, la presina, porque el paciente se va a dar cuenta. Entonces, un ejemplo en el embalaje, o sea, desgarro y eso, esas son para las radiografías, las películas que se utilizan para la radiografía. Látex, un ejemplo, que esté seco, quebradizo, agrietado, principalmente con los guantes. Aunque ustedes no lo crean, los guantes se vencen, las ondas se vencen, todos los productos, todos los insumos tienen fecha de vencimiento. La sonda, las bolsas que se utilizan para de la sonda, todo tiene fecha de vencimiento. Hasta los pampers. Los tubos, un ejemplo donde vienen las cremas, las pastas, que esté pegajoso, ¿verdad? Si se sirve a pérdida del contenido o algún orificio.
los paquetes de laminados, si se llama perforación, un ejemplo como en las pastillas, si tiene alguna perforación o algo en el blister, eso usted debe de mantenerlo siempre en vigilancia. En el almacén, ¿verdad? Hay que hacer un cronograma de limpieza, yo le dije, se debe mantener limpio, que no debe de existir rata ni nada, ni en la farmacia, ni cosas que atraigan insectos, porque a veces tienen que poner luz y eso cerca de la farmacia. A veces también hay solares, aunque en la ciudad eso casi no se ve, pero si hay solares baldíos, o sea, que tienen mucha hierba, muchas cosas, sabes que eso trae ratones y todo eso va entre la farmacia y muchos insectos. Entonces también deben de existir extintores vigentes, ¿verdad? Que tengan mantenimiento. Y alarmas de incendio. De que sea cualquier incendio, se pueda prevenir, ¿verdad? También o sea, los dueños de farmacia deben de tener un seguro de protección de plagas. Saben que cada cierto tiempo se debe de fumigar, ¿verdad? Para mantener la plaga. Y la limpieza. Entonces, por último, pero no menos importante, entonces, jóvenes, inventario. Entonces, yo dijimos que el inventario es donde se registran todos los bienes tangibles e intangibles de una farmacia. Los tangibles son los que podemos tocar y los intangibles son los que no podemos tocar. Entonces, esos bienes, ¿verdad? Le sirven a la farmacia para transformarlo en activos, porque también tenemos pasivos, ¿verdad? Los pasivos son los que no nos generan ingresos, que nosotros lo utilizamos solamente, lo utilizamos para, qué sé yo, de diario, es lo que se utiliza, dar un ejemplo como el inmueble y eso, pero no nos genera ingresos. Entonces, también existe un inventario digital, que es donde se registra de manera digital en un sistema informático, un ejemplo como lo que utiliza en la farmacia ahora. Usted va haciendo un inventario ahí. Cuando usted va haciendo la venta, se va haciendo el inventario. Ven que cuando la farmacia cierra, entonces se hace un cuadro de esto. Entonces, hay varios tipos de inventario, pero yo me enfoco en estos tres. Hay un inventario periódico que se hace 1 o 2 veces al año y este se hace en toda la farmacia. Tiene en cuenta todas las referencias que hay dentro de la farmacia. ¿Para qué se hace un inventario? Con el objetivo de ver cuáles han sido las ganancias netas de la farmacia en ese año. El inventario rotativo continuo se hace diario o semanal y este se hace en una zona o categoría de la farmacia. ¿Con qué objetivo se hace este inventario? Con el objetivo de mantener óptimo el stock, o sea, lo que está ahí en farmacia. Entonces, el inventario diario se hace a través de la recepción de los pedidos y permite conocer en el momento, en el sistema informático, el stock que tenemos ahí. Y este inventario se hace con el objetivo de conocer o sea, de hacer los pedidos. ¿Qué usted va a pedir diario o semanal, verdad? Usted va anotando ahí y ya usted sabe lo que usted va a pedir. O sea, hay varias técnicas de manejo de inventario, control periódico, control continuo, control de precisión y validación del estado agotado y el inventario manual. ¿Con qué objetivo se hace el inventario manual? Con el objetivo de confirmar que lo que usted tiene en la farmacia, en los stocks, coincida con lo que usted tiene en el sistema informático. Entonces,
Eso ya yo se lo expliqué a ustedes hicieron la práctica del inventario digital. Y como yo les decía, el inventario manual es el proceso, ¿verdad?, de contar manualmente cada una de las unidades que existen en el almacén. Es un tipo de, es un programa de Excel donde se hace el inventario manual. Por ejemplo, se hace con el código, la descripción, el costo, ¿verdad?, lo que está en el sistema, lo físico, lo que se encuentra físico y la diferencia. Entonces, aquí vemos los tipos de inventario, un ejemplo, inventario físico completo, inventario físico rotativo aleatorio, que eso se hace en una área específica de la farmacia. Entonces, miren, yo le hablé de eso, del lote y la fecha de vencimiento de los productos. Vamos a ver. El número de lote se refiere a la fecha de fabricación del producto. Un ejemplo, ustedes ven ahí la abreviatura que dice LO 22 del 14. Entonces eso fue hecho, ¿verdad?, en la cantidad número 22 del 2014. Que se hizo, perdón, que se hizo eso. Entonces, la fecha de vencimiento, entonces, se refiere a, o sea, cuando ese producto ya deja no está apto para consumo humano. Si ustedes ven, el número 22, 14. Entonces, eso fue hecho el 1 de enero del 2017. Miren, este aquí, eso es como de un jugo, diciembre del 2010, lote 780110. Es decir, que cada empresa tiene su forma diferente de cómo identificar el número de lote. Pero regularmente el número de lote lo que lo ponen en la fecha de fabricación, en la fecha en que se terminó ese producto. Entonces, en cuanto a la fecha de vencimiento, yo dije que legalmente los medicamentos sólidos, los medicamentos tienen una fecha de vencimiento de 5 años. Creo que alguien está levantando la mano. Bienvenida, Perla. Entonces, miren, ¿cómo se coloca la fecha de vencimiento en el cartonaje? A veces hay laboratorios que utilizan mes y año. Si se utiliza mes y año, ese medicamento está apto para consumir hasta el último día de ese mes. Entonces, a veces hay laboratorios que utilizan día, mes y año. Ya usted sabe que nada más se utiliza ese día. Y también muchos laboratorios le ponen el reloj y después de entonces le ponen la fecha de caducidad. O le ponen, como dice, CAD, abreviado. O también se le puede poner fecha de expiración. Ustedes ven ahí, expiración abreviado. Entonces, ahora, para finalizar, yo le voy a hablar un poquito de qué debemos identificar cuando una receta no está bien elaborada. Cosas que debemos identificar para saber si una receta está bien elaborada. Y para eso yo me voy a ir a otra página. Génesis, levantó la mano. Maestro, yo quiero dar una opinión sobre las recetas. Yo trabajo en un centro de salud a través de una ARS y nosotros tenemos a veces muchos inconvenientes con las recetas. Cuando no es que le indicas el nombre del medicamento no está claro, que no le pusieron de cuántos miligramos es, si es ampolla, si es cápsula, o que el nombre del paciente no esté escrito, que no tiene fecha, o sea, un sinnúmero de cosas. Entonces, eso a veces implica a que el afiliado no puede comprar dicha receta, porque en la farmacia también se lo devuelven. Eso es un problema.
Sí, muy cierto eso que usted dice. Entonces, miren, ¿qué consideraciones debemos de tener? ¿Qué consideraciones debemos de tener para saber si una receta está bien elaborada? Ustedes que van a trabajar en una farmacia, ¿verdad? Porque a veces, como dice la compañera de ustedes, es de muy mal gusto cuando usted va a una farmacia y le devuelven, ¿verdad? La receta. A veces hasta por una letra de un médico y una tachadura, se la devuelven. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Y ustedes saben, un ejemplo, la que van a trabajar en farmacia, que a veces la farmacia, si usted la dejó pasar, se la cobran a usted. ¿De acuerdo? Entonces, miren, recuérdense de la clase pasada. En la clase pasada yo les dije a ustedes que, o sea, en la clase cuando yo le hablé de receta, yo les dije a ustedes que la receta tiene 3 partes fundamentales, ¿verdad? La parte superior, la media y la inferior. En la parte superior debe siempre de ir, ahí casi no se ven esa que yo tengo ahí, pero debe de ir siempre la identidad, ¿verdad? De la institución o el logo del médico, la dirección y todo eso. La general, es decir, que esa receta debe de estar timbrada, es lo correcto, es la palabra correcta. Esa receta debe de estar timbrada. Ustedes ven que esa está timbrada. La hoja de donde está esa receta está timbrada. Ustedes ven. No están ahí. Porque a veces hay médicos que hacen una receta en un papelito y le ponen un sello y se la mandan a la farmacia. Y eso no es correcto. Entonces, ya verificando eso, viendo eso, entonces, debemos siempre de Génesis. Esos tipos de casos, así que los doctores solamente agarran un pedazo de papel, le colocan lo que le vayan a colocar y se lo sella con un sello, sucede mucho en la UNAM. Exacto. En la zona, la unidad de atención primaria, porque tú sabes que a veces en la unidad de atención primaria no hay, ahora están llegando, pero antes no llegaban recetas ni nada de eso. La gente le hace un papelito en blanco y ya, pero eso no es correcto, eso no es una receta. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte superior debemos de identificar, ¿verdad? El nombre del paciente, que esté bien escrito, el nombre, ¿verdad? Como está en su documento, en su cédula o en su carnet del seguro. Entonces, la edad del paciente también. ¿Por qué la edad del paciente? Porque, un ejemplo, a un niño de 5 años, yo no le puedo indicar una cefalecina de 500 miligramos, ¿verdad? Como se ve ahí en esa. Porque ustedes saben que, ¿cómo le voy a dar pastilla a un niño? Entonces, en cuanto a la parte media de la receta, debemos de identificar que cada una de las fórmulas estén correctas. Cada una de las fórmulas estén correctas, como ustedes lo ven ahí. Cada fórmula esté correctamente escrita. En la otra no me funcionó, yo tuve que hacer media hora, porque voy a iniciar la otra. Está bien. Que cada fórmula esté bien escrita. Un ejemplo. Y vamos a tomar una. Ustedes ven la cefalexina, que es el principio activo, la composición, ¿verdad? Que es de 500 miligramos, la la presentación que es cápsula, la cantidad, el intervalo de dosificación y la vía de administración. A veces hay que la cortar. Entonces, cada fórmula, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que la receta debe tener de 1 a 3 fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, ya vemos las fórmulas. Entonces, otra cosa que debemos de verificar siempre en la receta es el sello, ¿verdad? Ustedes ven el sello ahí, la firma del médico, la firma. También debe tener la especialidad y el S4 del médico. Entonces, la fecha, deben de verificar que siempre esté la fecha. ¿Quién me dice cuál es la fecha de caducidad de la receta? Porque las recetas tienen fecha de caducidad.
Génesis. 30 días. Después de 30 días no es efectivo. O sea, se vence el 30 de agosto. Exacto. 30 días. Y es la fecha de caducidad. Entonces, aparte de eso, que hemos mencionado, también la escritura, que esté legible, ¿verdad? Y que no tenga, porque a veces como que le sobreescriben. No escribieron un ejemplo ahí. Ustedes ven ahí que tienen cosas. Aunque por eso esa pasa. Pero hay que, la escritura, hay que verificar la escritura. Otra cosa es que no esté sucia, que no esté rota, que no esté rota. Eso se debe de verificar, porque una receta rota, ¿verdad? No pasa. Un seguro no te la va a coger una receta rota. Entonces, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué falta en esa receta? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Y de acuerdo a lo que yo les he explicado hasta ahora. Profe, yo no Wanda, visualizo la Wanda y receta. después Génesis. Wanda. Bueno, lo que yo puedo visualizar es que le falta el nombre. El nombre, mire, ahí está ahí. El nombre del paciente está ahí. Ah, que no lo veía completo, lo estaba mirando abajo. ¿Qué más? Alexia. El S4 me falta. Exacto. El S4. Génesis, dígame. Ahí falta el S4 y el sello del doctor con su especialidad. Muy bien. El sello de doctor. Kianji. Kianji. Era eso mismo, Hay otra cosa que falta. ¿Y la fecha está correcta? Sí, ¿Te estás segura? Génesis. sí, porque dice 30 del mes 7 de 2025. Ajá. ¿Y en qué mes estamos? Está en el mes 9. Estamos en septiembre, pero esa es la fecha donde usted la realizó. Pero no, ya esa receta está vencida. Está vencida ya esa. Esa venció el 3, porque recuerden que es un mes. El 30 de agosto ya esa venció. ¿De acuerdo? Wanda, ¿qué te iba a decir? Excúseme, me quedó la mano levantada. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentario? Miren, ustedes ven ahí que la actividad le dicen